Como anunciamos ya en las semanas anteriores, desde el mes anterior, el día de hoy, con la ayuda del Señor, queremos comenzar una serie de enseñanzas acerca de los atributos de Dios. Cuando nos acercamos a ver los atributos de Dios, no lo hacemos con el afán de tener o buscar o hallar conocimiento por sí mismo, cosas que pudiéramos usar para alegar con otras personas o para ponernos en pie de guerra o de lucha contra otros. No buscamos conocimiento para engrandecernos a nosotros mismos o para sentir que hemos llegado a un nivel superior o distinto al del resto del pueblo del Señor. Más bien buscamos, hermanos, que en humildad podamos conocer de una forma más cercana a aquel al que ama nuestra alma, como la esposa que ama y desea conocer al esposo de una manera más profunda y más íntima. Nosotros buscamos con esto conocer más al Señor y ser así transformados en su presencia. En cuanto a los atributos de Dios, debemos decir que no vamos a poder ver todos los atributos de Dios, sino que solo veremos aquellos que son más evidentes en la Escritura, pues probablemente hay muchos atributos que nosotros no lleguemos a conocer de Dios hasta el otro lado de la eternidad, pero los que Dios ha querido revelarnos por medio de la Escritura, vamos a verlos y vamos a estudiarlos con la ayuda del Señor. Nuestro propósito, como les decía, es conocerle mejor, es ser afectados por su persona y por sus atributos. Que nuestros afectos hacia Él entonces crezcan. Al conocerle mejor, entonces seamos estimulados y nuestros afectos sean estimulados hacia Dios. En nuestra adoración entonces se vuelva cada vez más correcta a la luz del entendimiento de quién es Dios y cómo Él espera también que nosotros le adoremos y cómo espera que nosotros seamos también, pues Él nos dijo que fuésemos santos como Él es santo. Buscamos que nuestra vida sea transformada también a la luz de estos atributos, pues, hermanos, a medida que le vayamos viendo como Él es, será inevitable poder vernos a nosotros mismos y ver cuánto nos diferenciamos de este glorioso y majestuoso Señor. Y como dijera cierto teólogo, a medida que vamos conociendo más a Dios, nos vamos apartando más del pecado, a esa luz consumidora de su santidad, y vamos siendo más conformados a su imagen. Y esta palabra conformados, de la palabra griega morphos, que significa tomar la forma de o cobrar la forma de algo. Y así pues, a medida que nos vamos acercando más a esa luz consumidora, el pecado habrá de ser consumido también, y esperamos que el Señor también nos comunique de esa santidad para que seamos como Él. Hemos oído la voz desde aquella zarza ardiente que nos llama a acercarnos, y con pies descalzos buscamos acercarnos para conocer más de cerca a aquel que nos llama desde el fuego de su santidad. Cuán gloriosa la condescendencia divina. El supremo Dios soberano, cuya majestad supera toda idea humana, llamándonos a su trono
y diciéndonos, acércate, acércate. Y es así como queremos, con pies descalzos, comenzar a dar algunos débiles y sencillos pasos hacia su santidad, hacia el fuego de su santidad. Estaremos pues en un terreno santo y sublime, y con temor y temblor rogaremos ser conducidos y ser guiados para conducirnos con temor y temblor y con reverencia y gozo de estar en el lugar santísimo. Así esperamos que nuestra adoración pues también avance hacia la santidad y la verdad, entendiendo que el que menos conoce a Dios, menos entiende quién es la grandeza y la majestad de a quien está adorando, entonces más irreverente se volverá, pues no sabe delante de quién está. Hay un velo que no le deja ver la majestad brillante y consumidora de aquel que está detrás. Pero solo aquel que es llamado a acercarse a ese fuego consumidor podrá conducirse con temor y con reverencia, con temblor y con gozo a ese lugar santísimo. Y es para todo esto, hermanos, indispensable que la gloriosa divinidad se revele a sí mismo, a fin de que todo ser pueda conocerle. Para esto rogamos y pedimos al Señor que Él se revele a nosotros, pues esa es la única forma, como veremos, en la que el hombre puede conocer a Dios. Dios ha de revelarse a sí mismo. Y Dios se revela a sí mismo en dos formas principales. Se revela en primer lugar en su revelación general, que es toda la creación y lo que conocemos de sus obras. Y Dios se revela también de manera especial a través de su palabra. Con esa revelación que Dios da de sí mismo en la revelación general, es suficiente para que el hombre pueda llegar a la conclusión de la existencia de Dios, de su grandeza, de su majestad, de su sabiduría, de su control, de su dominio, de su poder. Y así Dios se ha revelado al hombre, a todo ser humano, a través de esta revelación general, de tal forma que del otro lado de la eternidad ningún ser humano podrá decir, Señor, yo no tenía idea de que tú existías, puesto que todos los días desde que se levanta hasta que se va a dormir ve pruebas tras pruebas tras pruebas de la existencia, del poder, de la grandeza, de la majestad de este Dios. Pero Dios también se revela, como decíamos, de manera especial, de una forma un poco más profunda a aquellos a quienes Él quiere revelarse. Mientras tanto, el hombre por sí mismo es entonces incapaz de poder conocer a Dios si Él no se revela a sí mismo. Y esto es lo que nos enseña Job, capítulo 36, versículo 26. Les invito a que me acompañen, por favor, a Job, capítulo 36, versículo 26. Es un versículo muy sencillo en el lenguaje nuestro, pero muy profundo en su significado. Dice Job capítulo 36, versículo 26. He aquí, Dios es grande y nosotros
no le conocemos, ni se puede seguir la huella de sus años. Hasta allí. Nos dice la Escritura: he aquí, Dios es grande y nosotros no le conocemos. Y a manera de introducción, hermanos, a esta serie, veamos el día de hoy: nosotros no le conocemos. En una de sus cartas a Erasmo, Lutero decía: vuestro concepto de Dios es demasiado humano. Y queremos comenzar, hermanos, con esta realidad. La Escritura nos dice que nosotros no conocemos a Dios. Y una de las razones de que no le conocemos, bueno, además de que no nos acercamos a Él y preferimos andar en nuestros propios caminos, es que cuando pensamos en Dios, nuestro concepto de Dios es un concepto demasiado humano. En otras palabras, pensamos que Dios es como nosotros. Pensamos que Dios piensa y que actúa como nosotros. Y de esta forma, Lutero recriminaba a Erasmo de Rotterdam en algunas de sus frecuentes discusiones que tuvieron sobre varios temas. Aquel humanista Erasmo tenía, como decía Lutero, un concepto de Dios muy humano. Pensaba que Dios actuaría como el hombre, que Dios respondería o reaccionaría como el hombre. De la misma manera, esto, hermanos, no es un mal solo del mundo, de que los hombres piensan que Dios es igual a ellos. En ciertos lugares el hombre llega a tal extremo de pensar que Dios es como él, que incluso llega a pensar que Dios tiene las mismas corrupciones que él, o que Dios se sentiría inclinado también de la misma forma pecaminosa como el hombre se siente inclinado. Y de ahí que en esas imágenes locas, heréticas, en donde llegan a situar a un supuesto San Pedro ahí a la entrada de las puertas del cielo con unas llaves, alguien dando por hecho esa ridícula imagen tiende a decir: bueno, pues ya cuando llegue yo ahí a las puertas le voy a dar a San Pedro unos 1,000 pesos para que me deje entrar. ¿Han oído gente que dice barbaridades como esa? O que piensan que porque hacen alguna cosa o le pueden dar algo a Dios, entonces Dios dirá: bueno, está bien, pasa. A medida que conozcamos más a Dios, su carácter y su persona, estas cosas van a sonar cada vez más repugnantes a nuestros oídos. Ya no será algo para reírse o para que cause gracia, sino será algo repugnante de escuchar. Y no solo desafortunadamente el mundo incrédulo desconoce a Dios o piensa que Dios es como nosotros, sino que desafortunadamente también muchos supuestos cristianos tienen una imagen de Dios en sus mentes demasiado semejante a sí mismos. Y esta imagen no es muy diferente de la que tiene el mundo. Piensan que Dios se parece a nosotros, que piensa como nosotros, que siente como nosotros, que reaccionaría como nosotros o que actuaría como nosotros. Que estaría dispuesto a ceder a lo que nosotros cedemos, o que estaría dispuesto a hacer lo que nosotros hacemos con tal de, o que Dios llegaría a la misma conclusión que nosotros en una o en otra situación.
en una o en otra circunstancia. O que Dios se sentiría obligado por las circunstancias a actuar de la manera que el hombre se sentiría. Pero a pesar de lo que la mayoría pueda pensar, la realidad es que no tienen idea de quién es y cómo es Dios, de cómo es su carácter. No tienen idea de sus consejos, de sus designios, de su supremacía y de su poder y autoridad. La Escritura nos lo comprueba, hermanos, y nos dice, he aquí Dios es grande y nosotros no le conocemos. Dios es grande y nosotros no le conocemos. Sabemos que la Escritura es inerrante y es inspirada, y esta Escritura nos está diciendo una primera verdad. Una verdad básica que es necesaria para tomar el primer paso hacia el conocimiento de la persona de Dios, que es, no le conocemos. Cuando los discípulos ven al Señor orar, ellos se dan cuenta de que no saben orar al ver al Señor y dicen, Señor, enséñanos a orar. Lo primero que tienen que hacer es reconocer que no conocen a Dios para entonces poder pedir y clamar al Señor por ayuda. Y la Escritura pues nos dice, tú no conoces a Dios. No importa lo que ustedes crean, que ustedes piensen que ya lo conocen, que tienen bastante o suficiente conocimiento de Dios, lo que la Escritura dice es, no, el hombre no puede conocer a Dios. No le conoce como es Él. Y lo que piensan que conocen de Él es un concepto por lo general errado, pues está fundamentado en el hombre. Si queremos entonces pues conocer a Dios habiendo reconocido nuestra necesidad, debemos entender a continuación que la mayor fuente de conocimiento sobre Dios es la Escritura. Pues ciertamente la revelación general y la creación nos habla de ese Dios y de sus atributos. Pero la fuente de mayor conocimiento de Dios es la Escritura. Mientras que la fuente de la mayoría de los que consideran que conocen a Dios es más bien ellos mismos. ¿Se me explicó? La mayoría de las personas dicen, bueno, yo conozco a Dios. ¿Y cómo es que lo conoces? Bueno, porque yo creo que Él es así. ¿Y de dónde vienen esas premisas de cómo soy yo? Y entonces pienso que así es Dios. Tal vez alguno de ustedes piense, pues todavía que sí conoce a Dios, pero con la ayuda del Señor. El día de hoy trataremos de demostrarle que Dios es grande y que nosotros no le conocemos. Quiero hacerles algunas preguntas que espero que puedan mostrarnos nuestra necesidad y nuestra ausencia de conocimiento sobre Dios. Que puedan mostrarnos o quitarnos tal vez un poco el tapete en el que pensamos que estamos sentados pensando que conocemos a Dios, pero en realidad no es así. Por ejemplo, ¿piensa alguno de ustedes que Dios es tan grande como el universo? ¿Que Dios es tan grande como el universo o tal vez un poquito más grande y ya? Bueno,
Según la enseñanza del primer libro de los Reyes, capítulo 8, versículo 27, ustedes no conocen a Dios. Voy a ir citándoles algunos versículos y algunos de ellos se los voy a leer brevemente. Ustedes, si llevan anotaciones, pueden anotarlo, si no, escúchenlo, por favor. No es necesario que lo busquen. ¿Piensa usted que los seres celestiales como los ángeles son tan majestuosos y poderosos y dignos como lo es Dios? ¿O piensan ustedes que Dios está como más o menos aquí así y los ángeles como por aquí así le llegan? ¿Piensan ustedes que aquellos seres celestiales majestuosos y poderosos, bellos, le llegan, digamos, aquí al hombro al Señor? Según Job 4:8, que dice, he aquí en sus siervos no confía y notó necedad en sus ángeles. Ustedes no conocen a Dios. La antropomorfización de la divinidad en el arte romanista y mundano, hermanos, ha rebajado blasfemamente la persona de Dios, reduciéndolo a las grandes limitaciones de un anciano débil y cansado. ¿Cuántos de ustedes tenían allá en sus casas esos cuadros en donde estaba un anciano barbudo, con todo el cabello y la barba blanca, sentado ahí con un palo en la mano, y luego hacia abajo estaba Jesús y luego estaba una palomita? ¿Cuántos de ustedes tenían cuadros así cuando no conocían al Señor? Y esa antropomorfización, ¿qué es antropomorfización, niños? Bueno, antropomorfización es darle a alguien o a algo la forma del hombre. Antropos, del griego antropos, que significa hombre. Morfos, forma. Así, cuando se hace la figura de aquel viejito sentado allí que parece que apenas se puede levantar apoyado por su bordón, hermanos, no solo es herética, sino es también blasfema y ha causado un grande mal en la mente del ser humano a la hora de tratar de comprender quién es Dios y cómo es Él. El hombre malvado, en su maldad, verá ese viejito ahí sentado y dirá, bueno, pues yo puedo pecar y correr y para que me alcance, de aquí a que agarre su bordón. ¿Por qué? Porque le mostraron en ese supuesto arte romanista que Dios era como nosotros, que Dios se cansa como nosotros, que Dios envejece como nosotros, que Dios se debilita como nosotros, que Dios mengúa como nosotros. Y eso es una herejía y en muchos casos es una blasfemia. ¿Piensa entonces usted que Dios es tan bueno y es tan santo como el Papa? O se lo pongo de otra forma, que la Madre Teresa de Calcuta, que el Dalai Lama o cualquier otro de esos supuestos personajes, el Buda o el Mahoma, fueron o son tan santos como Dios, que se asemejan a Dios, que hay, aunque sea más o menos, le alcanzan a llegar al hombro o cuando mucho al pecho. Según Habacuc 1:3, ustedes no conocen a Dios. ¿Piensan acaso ustedes que Dios es como nosotros?
y que está limitado entonces también como nosotros en la vista, que también está limitado como nosotros en el oído, que está limitado como nosotros en la acción. Entonces no conocen a Dios. Nos dice el Salmo 50:21, ¿pensabas que de cierto sería yo como tú? Dice el Señor. El Señor sigue diciendo, ¿acaso tú piensas que yo soy como tú? ¿Que pensamos igual? ¿Que creemos las mismas cosas? ¿Que tenemos los mismos conceptos, los mismos valores y la misma moral? ¿Acaso estamos al mismo nivel? ¿Piensan ustedes que piensan entonces ustedes igual a Dios o que la inteligencia de Dios es igual a la de ustedes? ¿Que la astucia divina es parecida a la del hombre? ¿O tal vez un poquito más astuto, como que nos alcanza a ganar? No tienen idea de quién es Dios. ¿Piensan ustedes que Dios actuaría igual que nosotros? ¿Piensan ustedes que Dios ignora igual que nosotros? Esto es, que hay cosas que Él no ve igual que nosotros. Nosotros ni nos dimos cuenta de tantas cosas. No nos damos cuenta de qué está pasando, ya ni decir del otro lado del mundo. No sabemos qué está pasando aquí a la otra cuadra siquiera. Afuera de este lugar no sabemos qué está pasando. Nosotros somos la cosa más microscópicamente insignificante que ustedes se puedan imaginar en comparación de el universo entero completo, de la grandeza y majestad de Dios. ¿Piensan ustedes que a Dios se le puede engañar? ¿Que habrá cosas que Él no alcance a ver o entender? ¿O que después de una buena discusión o argumentación con Él, entonces Él les va a decir, oh, pues creo que tienes razón? ¿Creen ustedes que Dios va a hacer algo así? Hay mucha gente que lo cree. Y que hasta lo pintan en las caricaturas, dialogando con el hombre supuestamente, o en las películas, y diciéndole, creo que tienes razón, sigue como vas. ¿Dios sería así? Por favor. ¿Piensan ustedes que a Dios se le puede sorprender? ¿Que se le puede tomar por sorpresa? ¿Que hay algo que Él no sabía y ustedes le llegan con la noticia? ¿Se dan cuenta que tenía razón Lutero cuando dijo a Erasmo y bueno, y a todos los demás? Tienen un concepto muy humano de Dios. ¿O piensan acaso ustedes que a Dios se le puede impresionar? ¿Es Dios impresionable? Porque algunos en ciertos lugares, en ciertas congregaciones protestantes han dicho, tú puedes impresionar a Dios con tu obediencia. ¿O lo puedes impresionar con tu obediencia?
Y de hecho son este tipo de personas los que dicen que Abraham impresionó a Dios cuando llevó a Isaac y lo puso allí encima del altar para el sacrificio. Y dijo, oh, Dios se impresionó de la obediencia y entonces dijo, oh, me ganaste. Es decir, me hiciste que me cayeras bien y entonces a partir de ahora te voy a dar estas bendiciones. ¿Ustedes creen que Dios es así? ¿O acaso ustedes piensan que Dios se enoja como nosotros? En primer lugar, que es de mecha corta como nosotros. O que cuando su ira se manifiesta es como la cólera nuestra. ¿Piensan ustedes que entonces a Dios se le puede sobornar? Allá los que no conocen a Dios, tal vez no lo dicen, pero lo demuestran cuando piensan que le pueden dar algo de dinero o de lo que sea y entonces ya, ahora sí, el Señor los va a dejar entrar. Pero otros también piensan que el hombre puede hacer una serie de cosas buenas para redimirse a sí mismo y entonces puede entrar al cielo. Hermanos, eso es una herejía. Y eso es también, en cierta forma, como una especie de soborno. Pero yendo o viniendo más acá, todavía hay gente que piensa que puede sobornar a Dios con ayunos. Y dicen, bueno, a Dios no se le soborna con dinero, pero si yo ayuno, entonces no le va a quedar de otra más que hacer lo que le pido. Dios es como nosotros, que cuando le damos algo, Él se siente comprometido. Hermanos, no conocemos a Dios. ¿Piensan ustedes que el hombre se puede acaso oponer a la voluntad de Dios? Según la enseñanza de Romanos capítulo 9, versículo 19, dice, pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? ¿Puede el hombre resistir a la voluntad de Dios? ¿Oponerse a Dios? ¿Piensan acaso ustedes que con sus oraciones, ayunos y sacrificios harán cambiar entonces la opinión de Dios? Según la enseñanza del Salmo 115, versículo 3, ustedes no conocen a Dios. ¿Piensan que Dios va a pedir permiso, consentimiento al hombre para hacer algo que Él ha determinado hacer? Dice este salmo, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Pregunta, ¿piensan ustedes que Dios está obligado a contestar todas nuestras peticiones? Pero es que decimos en el nombre de Jesús. Ahí está ya, entonces tiene que pasar.
entonces no conocen a Dios. ¿Quién de ustedes piensa que Dios necesita de nosotros? Que Dios nos necesita para sentirse bien Él. Una vez cierto falso apóstol dijo algo así. Dijo, Dios nos salvó porque Dios no podía imaginarse toda la eternidad sin nosotros. Así dijo. ¿Qué cosa más blasfema? Es no conocer a Dios. ¿Piensan ustedes que Dios nos necesita para hacer su obra en la tierra? ¿Que Él está atado sin nosotros? ¿Que si ustedes no van a evangelizar y hacer la labor, entonces, pues, Dios está atado y afligido? Según la enseñanza de Job 4:8, ustedes no conocen a Dios. ¿Piensan ustedes que Dios tiene los dedos cruzados y vive afligido, esperando a que el hombre se arrepienta y lo busque? Según la enseñanza de Romanos 9, 15 y 16, no conocemos a Dios. Y ese es el Cristo que se predica en muchos lugares. Un Cristo llorando, afligido, esperando que la gente venga, que la gente tenga compasión de Él y vaya entonces a Él. Y le dicen, mira cómo está llorando, mira todo lo que le pasa y está esperando, y tú tan mal agradecido que eres y no vas. Y yendo también por esa misma línea, ¿piensan ustedes que Dios ama al pecador, pero que aborrece al pecado? Porque también eso es muy popular de decir, que Dios ama al pecador y aborrece el pecado. Bueno, según la enseñanza del Salmo 5, versículo 5, ustedes no conocen a Dios. ¿Piensan ustedes, pregunta, ¿piensan ustedes que Dios nos ama a todo el mundo por igual? ¿Que Dios ama a todos por igual en todo el mundo, en toda su creación? Según la enseñanza del Salmo 7, versículo 11, nos dice, Dios es juez justo y Dios está irado contra el impío todos los días. Y hablando del amor de Dios, ¿quién de ustedes piensa que el amor de Dios es como el amor de una madre? ¿Han oído eso? Hay mucha gente que dice eso, que el amor de Dios es como el amor de una madre. Pero ¿saben? Los que dicen eso es porque no conocen a Dios. No conocen a Dios, no tienen idea de quién es Dios. Y probablemente tampoco tienen idea ni han experimentado el amor de Dios.
¿Piensan ustedes que Dios es bueno y es tan bueno que no enviaría a nadie al infierno? También hay mucha gente que piensa así. ¿Cómo si Dios es tan bueno? Entonces, ¿por qué nos va a mandar al infierno? No, si Él nos ama a todos, ya estamos todos salvados. ¿Ah, sí? Pues la enseñanza de Apocalipsis 21, versículo 8, nos dice que ustedes no conocen a Dios. Dice la Escritura, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego, el que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. O como muchos piensan que entonces con un buen arrepentimiento al final, entonces ya Dios los va a salvar. Segunda a los Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13 nos demuestra que los que piensan eso no conocen a Dios. Y esto, hermanos, debo decirles que no es solo una forma de pensar de los romanistas, del católico que dice, ay, nomás agarras tu escapulario a la última hora o agarras tu virgencita que traes en la cartera, le das unos besos y entonces dices, me arrepiento y entonces ya. No solo ellos hacen eso, también en ciertas congregaciones de corte protestante no agarran a la virgencita y le dan besos, pero como se apresuran a traer una tina y llenarla de agua para meter al enfermo al agua antes de que se nos muera. ¿No es en esencia lo mismo? Eso es lo que llamaríamos un buen arrepentimiento al final, entre comillas. ¿Piensan ustedes que Dios puede tolerar un poco de pecado? Sí, eso no es mucho. Según la enseñanza del Salmo 34:16, no conocen a Dios. ¿Piensan que Dios manifestará su gloria en medio del pecado? No conocen a Dios. ¿Piensan que Dios manifestará su gloria por medios pecaminosos? Como alguien dijo que lo que importa es lo que se hace y no los medios. ¿Piensan ustedes que Dios se moderniza o se adapta a los tiempos? Que Dios entonces va cambiando, se va actualizando y va adaptándose a la situación, a la sociedad, a la época. No solo entre la ignorancia de los que no conocen a Dios se cree así, sino también en muchos de los que se dicen ser cristianos. Y se toma la máxima, es que eso fue para los del Antiguo Testamento. Sí, mientras que sea la ley ceremonial, es así. Pero mientras es moral, no es así. ¿Piensa alguien de ustedes que Dios es más bueno que justo? ¿Que Dios va a ser como la mamá del Chapo
como la mamá de los cárteles, que dice, ay no, pues yo sé que mi hijo hace 2 o 3 fechorías, ay, pues no es tanto, pero Dios es bueno, Diosito es bueno. ¿Piensan que Dios es así? ¿Que Dios haría lo mismo que haría una madre del mundo, que protege a su hijo malhechor porque piensa que eso es bondad? ¿Y que la bondad debe de superar a la justicia? Es que no conocen a Dios. ¿O piensa alguien que acaso nuestro sistema de justicia se asemeja a la justicia de Dios? Déjenme les digo que mucha gente lo cree, mucha gente piensa y dice, no, pero es que tenemos un buen sistema de justicia, es justo, sí, sabemos que no se lleva como debe de llevarse, pero es justo. ¿Es justo? Entonces no conocen a Dios, según la enseñanza de Éxodo capítulo 9, versículo 27. ¿Piensa alguien que Dios solamente manda allá en el cielo? ¿Y que no tiene control sobre la tierra? ¿Que apenas sabe lo que pasa en la tierra? Según la enseñanza de Mateo capítulo 28, versículo 28, no conocen a Dios, puesto que piensan que Dios está allá en su trono y ha olvidado todo lo que pasa en la tierra. De la misma forma, no conocen a Dios aquellos que piensan que el diablo es el mayor adversario de Dios, en el sentido de que le da batalla. De que le causa problemas, males y dificultades que Dios dice, ay, este diablo ya me hizo ahora este mal, ahora voy a hacer esto. No conocen ustedes a Dios. Eso es lo que enseña Job capítulo 1, versículo 2. Piensan que el diablo vive haciendo batallar a Dios. Lo piensan porque no conocen a Dios. Es lo que nos enseña Job 12. ¿O acaso piensa alguno de ustedes que las cosas malas que ocurren no tienen que ver con Dios? Que sucedió algo y pues bueno, se le fue a Dios. Dios no tiene nada que ver con eso malo que te pasó, o Dios ni siquiera en cuenta cuando te pasó esa tal cosa. Dios entonces no tiene que ver nada con las cosas que llamamos malas que ocurren al hombre, a la sociedad. No conocen a Dios, pues dice Lamentaciones 3:37 al 38, que quién será aquel que diga que vino algo que el Señor no mandó. De la boca del Altísimo dice, ¿no sale lo malo y lo bueno? Entonces no conocen a Dios. Ahí están echándole la culpa al diablo. Una vez alguien estaba en cierto lugar y se cayó de la escalera y todos diciendo, es que el diablo metió la cola y se cayó.
El diablo metió la cola. O sea que Dios estaba distraído mientras que el diablo le metió zancadilla a aquel y se cayó. No conocen a Dios de verdad. No lo conocen. Piensan que Dios no tiene conocimiento y control, que se le salen las cosas de control cuando hay guerras, que Dios estaba tratando de evitar que algo pasara, pero no, se le salió de control la situación y ¡pum!, ahí está la guerra. ¿Piensan ustedes de Dios así? Entonces ustedes no conocen a Dios. ¿Piensan ustedes que Dios no ha planeado y decretado todos y cada uno de los acontecimientos que han ocurrido? Eso es lo que dice Isaías 46:13. Así que, amigo, tienes que reconocer que Dios es infinitamente más glorioso, perfecto y excelso de lo que podamos imaginar, y nosotros no le conocemos. Y no importa si vas a alguna iglesia, si alguna de estas cosas o una buena parte las crees así, no conoces a Dios. Porque puede alguien que va a una congregación, que lee la Biblia, que ora, ayuna y salta y brinca, ¿puede no conocer a Dios? Claro que sí. Claro que es así. Noten que Juan 8, 54 y 55, se los leo, dice: respondió Jesús, respondiendo a los judíos y a estos fariseos: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. ¿A quién está hablando? ¿A los mundanos ateos que dicen yo no creo en Dios? No, está hablándole a gente que va a la iglesia y que dice Dios es mi Dios, Él es mi Padre, Jehová es mi pastor. Y les dice el Señor en el verso 55, pero vosotros no le conocéis. Mas yo le conozco, y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Esos hombres confesaban a Dios como suyo y decían: yo soy cristiano, Dios es mi Dios, Él es mi Señor, Él es mi Rey. Y andaban cantando: Él es el Rey de mi vida. Pero el Señor llega y les dice: ustedes no le conocen. Ellos le cantaban, oraban, ayunaban, ofrecían sacrificios, pero ni siquiera conocían a Dios, a ese Dios que decían adorar. Pensaban que Dios era como ellos. Cada una de las cosas en las que ellos decían manifestar que Dios era su Dios, eran mentiras en realidad. Pues en algunas ocasiones cuando cantaban fingían, no lo hacían de corazón, cuando oraban fingían, cuando ayunaban mentían pecando aún más, cuando diezmaban pecaban,
cuando trataban de ser humildes, pecaban también y no conocían a Dios. Así pues, hermanos, Dios es grande y nosotros no le conocemos. Oremos al Señor.